Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 3177-2016, formado por amparo en única instancia que promueve Carlos Humberto Herrera Quesada en contra del presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. La secretaria general adjunta de este tribunal dará lectura a la relación del acto reclamado, de la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes para el debido desarrollo de la misma. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. En el presente caso se señalan como actos reclamados las resoluciones de 13 y 21, ambas de junio de 2016, dictadas por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la primera, se tuvo por delegada la representación de la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público en el fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, y en el auxiliar fiscal 2, Félix Enrique Arias Flores, y le fijó algunos requisitos previo a la determinación de la competencia penal solicitada. En la segunda resolución tuvo por subsanado los requisitos fijados. Ambas decisiones fueron dictadas en virtud de la solicitud de competencia penal para procesos de mayor riesgo promovida por la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público en el proceso penal que se inició contra el amparista y otros coprocesados por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. En su petición de fondo, el postulante solicita que se declare con lugar la acción de amparo promovida y en consecuencia se otorgue en definitiva el amparo solicitado y se ordene dejar en suspenso en forma definitiva los actos reclamados consistentes en las resoluciones de fecha 13 de junio y 21 de junio, ambas de 2016, y en consecuencia se conmine al sujeto pasivo rechazar la solicitud de competencia penal para procesos de mayor riesgo formulada por la Fiscal General y jefa del Ministerio Público. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia. En primer lugar, el solicitante de amparo de la vista pública, señor Carlos Humberto Herrera Quesada, por medio de su abogado, don Óscar Orlando Colindres Ortiz. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad. Esta acción de amparo tiene como objeto sentar un precedente de acciones que se han venido dando con relación a la tramitación y solicitud de traslado de los juzgados del orden común hacia un juzgado de mayor riesgo. Esa solicitud, señores miembros de esta Corte, siempre ha sido firmada y suscrita por parte de la señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público. Dado el caso concreto, la amarra consiste directamente en haber tenido por recibida la petición hecha por parte de la señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público y Cámara Penal haberle dado trámite con fecha 13 de junio del año 2016. Y sobre todo, señores miembros de esta Corte, en el numeral Romanos 3, con la debida autorización del señor presidente, quisiera hacer lectura de ese específicamente numeral Romanos. Dentro de su tiempo, en lo conducente al lugar. Gracias. El numeral Romanos 3 de la resolución de fecha 13 de junio del año 2016 establece: como se solicita, tiene por delegada la representación de la presentada
en el fiscal de sección, la Fiscalía contra la Impunidad, en el abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro y el auxiliar fiscal 2 de la misma Fiscalía, abogado Félix Enrique Flores Calidades, que acreditan con los documentos que adjuntan. Señores miembros de esta Corte, es impensable y es improsperable, señores miembros, que de acuerdo al artículo 15 del Código Civil, una persona jurídica tenga por delegada representación en sus respectivos empleados sin los documentos que acrediten el título justificativo de la representación que invocan. Solamente a través de constancias laborales que se adjuntaron a la solicitud interpuesta, la Cámara tuvo por delegada la representación. Eso es impensable de acuerdo a nuestra legislación. No es posible que tengamos delegada la representación de un ente abstracto sin el debido título justificativo. Para ejemplificar esto, señores miembros de la Corte, Procuraduría General de la Nación es un ente del Estado que para que sus representantes ejerzan esa representación, emite acuerdos firmados por el Procurador General de la Nación, en donde delega la representación del Estado. La Superintendencia de Administración Tributaria delega en sus asesores la representación para el ejercicio de los derechos que le asisten a la administración tributaria. ¿Por qué hago esa acotación, señores miembros de esta Corte? Porque tanto Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público son entes del Estado, únicos, autónomos, y tienen su principio de legalidad en la Constitución Política de la República. Tanto uno en el artículo 251 como en el artículo 252 del Cuerpo Supremo. No es posible que la fiscal general y jefa del Ministerio Público delegue su representación que se le ha otorgado por mandato constitucional sin el debido título justificativo. Eso no es posible. Adicionalmente a eso, se solicita en esa oportunidad el traslado hacia mayor riesgo del expediente subyacente sin llenar los requisitos esenciales. ¿Cuáles son esos requisitos? Que los procesados estén siendo perseguidos penalmente por delitos que establece el decreto 21/2009, específicamente esos. Y ya como lo manifestó la respetable secretaria adjunta, los delitos por los cuales están siendo perseguidos penalmente son delitos del orden común, peculado por sustracción y abuso de autoridad. No están dentro del marco de la solicitud del traslado para mayor riesgo. En este proceso de amparo se ha establecido y se ha pedido que se declare sin lugar la acción constitucional de amparo, porque se ha argumentado que la fiscal general posee la calidad para poder nombrar fiscales generales, fiscales específicos y fiscales de sección, que está dentro del marco de la legalidad de su ley orgánica. Esa no es la discusión, señores miembros de esta Corte. Esa no es la discusión. Institucionalmente ella lo puede realizar de acuerdo a las facultades que la misma ley le otorga. Lo que está en discusión en este proceso es la legitimación activa que ella delegó en dos personas que no la tienen para comparecer ante la Cámara Penal a solicitar el traslado para mayor riesgo de un proceso del orden común. Ese es el punto toral de este amparo, señores miembros de esta Corte. No es posible que la legitimación activa de una persona a la cual se le delega por disposición de la ley, la transfiera a través de una simple solicitud, acreditando esa representación con dos constancias laborales,
cuando el artículo 154 de nuestra Constitución política y bajo el principio de la iura novit curia, es impensable que esa delegación sea por parte de esas dos solicitudes. Y el último párrafo del artículo 154 es claro, es preciso, es concreto y establece que la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley. Y por esa razón hago acopio y atempero la posición de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria, porque ahí se da la excepción de la delegación y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución, y la única persona que prestó fidelidad a la Constitución es la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Por esas razones es que este amparo se ha interpuesto en contra de Cámara Penal por haber tenido por delegada esa representación, y crea el evidente agravio a mi patrocinado, porque se va a pretender remitir su expediente hacia una competencia de mayor riesgo cuando sus delitos no corresponden a esa competencia. Tampoco es factible que la misma Cámara Penal haya tenido por subsanado los hierros cometidos en la solicitud inicial cuando es suscrita por un auxiliar fiscal, quien no tenía y no posee la legitimación activa para esa situación. Por esa razón, señores miembros del tribunal, es necesario establecer que este amparo en particular no había sido intentado por nadie, porque lo hemos revisado en sentencias de esta Corte y no se había planteado. Por esa razón, para nosotros es importante que esta honorable Corte tome las consideraciones necesarias para otorgar el amparo correspondiente, porque se ha vulnerado en detrimento del interponente el debido proceso. ¿Por qué, señores miembros? Porque no hay legitimación activa. Esa razón es la razón más importante para poder plantear este amparo. Con fundamento en lo que establece el artículo 42 de la Ley de Amparo, solicitamos con mucho respeto que oportunamente al resolverse este amparo se otorgue la protección constitucional respectiva, declarando con lugar el mismo y restituyendo a mi defendido en su posición vulnerada. Muchas gracias. Ahora le corresponde el turno a la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación es la señora abogada María Gabriela Hernández Cinguantay, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad y demás partes presentes en esta vista pública. Esta representación considera que hay dos elementos que determinan la improcedencia del amparo solicitado por el postulante. En primer orden, sabemos que para que proceda un amparo se necesita que exista un agravio. En el presente caso no se evidencia agravio alguno. Primero, porque para que exista vulneración por parte de la autoridad impugnada hacia el postulante, tuvo que haber actuado fuera del margen de las facultades que la ley le establecen. Para eso es necesario que nos remitamos a la ley que regula el funcionamiento de la institución que se encuentra en punto de controversia en el presente caso, y se trata pues de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta ley, en su artículo 11, numeral 8, establece cuáles son las funciones del fiscal general, y dentro de ellas se encuentra nombrar a fiscales para asuntos especiales. Es así
como la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en uso de sus facultades y tomando en cuenta dicha normativa, aceptó que la fiscal general delegara su representación en los fiscales nombrados al efecto. Además, es necesario tomar en cuenta que cada institución tiene su forma de delegar la representación en los distintos profesionales, por lo que no se necesita necesariamente la constitución de un formalismo como un mandato, por ejemplo, para que se pueda trasladar esa representación. En segundo orden, sabemos que el amparo no es una tercera instancia revisora. No podemos someter a la vía del amparo asuntos que ya fueron planteados, analizados y consecuentemente resueltos en la jurisdicción ordinaria. Por lo que considero que se evidencia en el presente caso que el postulante intenta hacer de la vía del amparo una instancia revisora por estar inconforme con lo resuelto en la jurisdicción ordinaria. Y de esa cuenta es posible llegar a la conclusión de que es necesario denegar el amparo. Muchas gracias. Para continuar, ahora dejamos el turno a la Fiscalía Especial en contra de la impunidad FESI, por medio del señor auxiliar fiscal, abogado don Luis Omar Mejía Rivera, quien actúa con su propio auxilio y tiene el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, en fundamento del artículo 28 de la Constitución y efectivamente en el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, solicito autorización para en determinados momentos hacer uso de mis respectivas leyes para mi argumentación en este momento. Dentro de su tiempo, con mucho gusto. Gracias, honorables magistrados. Efectivamente, el Ministerio Público hace las siguientes consideraciones para este amparo interpuesto. Si bien es cierto, efectivamente debemos considerar que constitucionalmente es delegada la acción penal a la fiscal general del Ministerio Público, la fiscal general de la República. Efectivamente, siendo congruentes, ella también, a través de su ley orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la facultad de delegar esa acción penal a los funcionarios del Ministerio Público. Se ha mencionado de que la delegación no es permitida según el artículo 154 de la Constitución, pero es claro también mencionar, honorables magistrados, de que ya existe mediante la Gaceta número 94, expediente 1940-2009, de fecha de sentencia 15 de octubre del 2009, en donde establece específicamente a qué se refiere por delegación. Y entendemos perfectamente que la delegación que se ha realizado a través de esta Gaceta se ha especificado que considera que la delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de transferencia de funciones administrativas en virtud de la cual y en los supuestos permitidos por la ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia a otro órgano o a un particular de las funciones que le son propias. Esto de acuerdo a la legislación guatemalteca. Debido a que existe también un criterio por parte de la Corte de Constitucionalidad, es claro también indicar y manifestar que establece también el mismo artículo que las leyes también, que según la ley permita la delegación. ¿Esto qué nos lleva, honorables magistrados? Que según la ley de orgánica del Ministerio Público, en su artículo 5, establece, primero que todo, que el Ministerio Público es único e indivisible, razón por la cual, honorables magistrados, cualquier funcionario del Ministerio Público tiene la facultad de representar y ejercer una representación por parte del Ministerio Público. Y además de eso, que es indivisible para todo el Estado. Se organiza jerárquicamente. En la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representado íntegramente.
Y para acreditar la personería de un fiscal del Ministerio Público, solo será necesaria la constancia de su cargo. Es clara la norma de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Por qué va a ser necesario que un fiscal del Ministerio Público tenga que acreditar su personería con la cual representa al Ministerio Público, si la misma ley orgánica del Ministerio Público establece la forma que debe de acreditarse esa personería? No mediante un nombramiento, no mediante un mandato. No, honorables magistrados, la ley es clara, simplemente una constancia de su cargo. No, así también quiero indicar que efectivamente si entendemos lo que establece el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿cuál es la finalidad de un amparo, honorables magistrados? El amparo efectivamente es una garantía constitucional para los ciudadanos y habitantes de Guatemala. ¿Pero qué nos garantiza el amparo? Que se protejan a las personas contra las amenazas y contra que se violente alguna ley que les perjudique. Me pregunto yo, ¿en qué se está perjudicando o en qué se le afecta? ¿Cuál es la amenaza que existe por parte de que se esté delegando esta representación por parte de la fiscal general hacia los funcionarios? Efectivamente, se delegó y ella lo requirió, que se delegara hacia el fiscal de sección, Juan Francisco Sandoval, o también que se delegara hacia el auxiliar fiscal 2, Félix Enrique Arias Flores. ¿Cuál es la vulneración o cuál es la amenaza? Me pregunto yo, honorables magistrados, si es clara la ley, que para que exista o que para que se pueda existir una representación, simplemente se debe acreditar mediante la constancia del cargo, la cual efectivamente fue debidamente adjuntada dentro del proceso del cual se considera por parte del señor Carlos Herrera Quesada que existe un agravio. Efectivamente, es claro interpretar también que en la ley de competencia penal de procesos de mayor riesgo establece que para solicitar que se conozca a través de un tribunal de competencia de procesos de mayor riesgo, esta petición deberá formularse únicamente por la fiscal general. Lo que efectivamente dicha petición sí fue debidamente solicitada a través de ella, y mediante esa misma petición fue llevada a cabo de que solicita que se tome por delegada su representación a los funcionarios ya antes mencionados. Por lo cual, honorables magistrados, si entendemos las funciones o lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que ahí regula los fiscales de sección y establece que tiene como atribución las que la ley le designa a la sección a su cargo y actuar por sí mismo o por intermedio de los agentes fiscales o de los auxiliares fiscales. Y también, si entendemos lo que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en que la fiscal general ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público por sí mismo o por medio de los órganos de la institución. Si entendemos qué es un órgano de la institución, podemos entender claramente que la Fiscalía Especial contra la Impunidad es uno de los órganos institucionales del Ministerio Público, y el encargado de ese órgano es el fiscal de sección, tal como lo establece la misma ley, y quien podrá actuar por sí mismo o a través tanto de agentes fiscales como auxiliares fiscales. Razón por la cual, honorables magistrados, también quiero argumentar lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política, en donde efectivamente establece las funciones del Ministerio Público,
y donde establece que la acción penal es delegada al fiscal general, no en sí a la institución, sino al fiscal general, pero a través también de la Gaceta 96 del expediente 1628-2010, de fecha de sentencia 13 de mayo del 2010, indica de que el Ministerio Público se funda en los siguientes principios. En el principio de unidad, desde luego se trata de una institución u órgano administrativo integrado por funcionarios que realizan cometidos institucionales. Asimismo, en la Gaceta 36, expediente 662-94, de fecha de sentencia 14 de junio de 1995, establece también que el Ministerio Público, de conformidad con la disposición anterior, surge un régimen constitucional del Ministerio Público, cuya actuación se rige por los siguientes principios. El de unidad, desde luego, es una institución u órgano administrativo integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales. Lo que conlleva, honorables magistrados, que el Ministerio Público ha actuado con total apego a la ley y que en ningún momento ha causado ningún agravio o amenaza, tal como lo establece la Constitución Política, al amparista, debido a que tal como lo permite la misma Constitución Política de la República de Guatemala y lo permite el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de que efectivamente sí puede ser delegada esta representación y que sí, la personería con la cual actúan los funcionarios del Ministerio Público está debidamente acreditada dentro del proceso y dentro de la resolución efectivamente que manifiesta el amparista que causa un agravio. Razón por la cual, honorables magistrados, el Ministerio Público considera que no existe ningún agravio y solicita que sea declarado sin lugar el presente amparo interpuesto por el señor Carlos Humberto Herrera Quesada. Únicamente, señores magistrados. Gracias. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.